matching. Voy a poner la práctica de matching para que la trabajemos en Stata, que es esta PowerPoint que le estaba mostrando. Y que se cerró. Muy bien. Pero ahí estamos. Esta PowerPoint que vamos a ver hoy, ¿la están viendo? Sí, se ve. Esta PowerPoint que voy a mostrar hoy la voy a subir con su base de datos y con el do file. Contiene, para los que quieran practicar, contiene todos los códigos para testear diferencias en diferencias, para testear regresión discontinua, para testear matching en un solo do file. Entonces ahí pueden practicar. Si ustedes fueron un poquito más aplicados y se metieron a la base, al sitio web del Banco Mundial, este do file que yo les voy a mostrar, también lo pueden bajar, ¿bien? Solo que yo lo traduje y lo adapté un poquito para el curso, pero el do file es el mismo que está en el sitio web del Banco Mundial. Entonces no tiene diferencias significativas, ¿bien? Entonces, me dice acá taller 4 y acá están todas las estimaciones, las de diferencia en diferencia, las de regresión discontinua y las de paramiento, o matching, y nosotros vamos a ver directamente matching, ¿vale? Tal vez, igual voy a invertir unos minutos y vamos a ver todo, ¿ah? Veamos todo mejor, para que se entienda mejor. ¿Bien? Entonces, yo les contaba que lo único que difieren estos métodos es la modalidad de conformación de grupo control. En todo lo demás son exactamente iguales. O sea, cuando ustedes tienen un grupo control, al final del día lo que hacen es un test de hipótesis de diferencia medias, ¿cierto? Por cierto que hay versiones más complejas de esto. Algunas de ellas las pueden chequear si es que ustedes mismos analizan el do file del Banco Mundial, del Heller Martínez, pero nosotros estamos haciendo lo más básico, que es hacer test de hipótesis de diferencia. Entonces yo tengo un grupo control, tengo un grupo de tratamiento y calculo el test de hipótesis de diferencia para la variable de outcome. ¿Bien? Descripción de los datos, la base de datos se llama ISP, es una base de datos ficticia para la evaluación de un programa de subsidios monetarios para gasto en salud. El objetivo final de ISP es mejorar la salud del país, pero en específico subsidia gastos en seguro de salud para que los hogares tengan menos gastos en salud. ¿Bien? El programa se implementa de manera piloto en 6 localidades seleccionadas al azar. Se seleccionan 2 rondas de encuestamiento en que se miden las variables relevantes, una antes de la implementación del programa y otra después de la implementación del programa, que es la medición de seguimiento. La línea base justo antes del comienzo del programa se levantan 4.959 hogares de estos pueblos, y de esos 4.959 hay 2.965 que se inscriben en ISP, o sea, y 2.965 son los participantes. Todos los otros de la base de datos son candidatos a, a controles. ¿Bien? Ahora, solo localidades tratadas, eso significa keep if localidad de tratamiento es igual a 1. Y tenemos, esta es la estructura de la base de datos. Tenemos si son elegibles o no son elegibles, si se inscribieron o no se inscribieron. Esta variable es clave, porque esta es la que en definitiva va a determinar la selección entre tratados y no tratados. Inscritos, ¿cierto? Esta es inscrito 0, no está puesto acá, pero 0 es igual a no inscrito, 1 es igual a participa o inscrito. 1 igual participa. Y las otras tomémoslas en cuenta de acá en adelante. Esto es promoción, no entra ya. Esto es para variables instrumentales. Entonces tenemos ronda. Ustedes saben que ronda 0 es línea base, ronda 1 es seguimiento. Y acá están estas variables de caracterización de los hogares. Perdón. Hasta acá abajo quise decir. Hasta el índice de pobreza. Entonces tenemos esas variables de caracterización, que son edad del jefe de hogar, edad de la esposa del jefe de hogar, jefatura femenina o masculina, si el hogar tiene jefe que habla en idioma indígena, si el hogar tiene piso de tierra y el índice de pobreza del hogar. Estas son las variables de caracterización de los hogares. Bien,
en diferencias. Entonces nosotros analizamos el outcome, gasto en salud, ese es el outcome, ¿cierto? Entre inscritos, solo entre inscritos, by ronda, ¿bien? Entonces tenemos solo inscritos en este análisis, una hipótesis de solo inscritos, en que contrastamos el antes y después de la ronda. Esto es lo que nosotros en su momento denominamos un falso contrafactual, ¿ok? Falso contrafactual, porque en este caso esta test de hipótesis está hecho solo para los inscritos. Bien, acá no hay data de los no inscritos, ¿cierto? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo acá es un antes, después solo de los inscritos. ¿Quién me puede decir algo de este antes, después? ¿Quién me puede decir algo de ese 6.6499? ¿Alguno de ustedes? Chicas, chicos, chiques. ¿Quién me puede decir qué significa ese 6.649? Es la diferencia en el gasto en salud ¿Entre quiénes? entre el grupo tratamiento y grupo control. ¿Seguro entre el grupo de tratamiento y grupo Ah, no, control? entre inscritos y no inscritos. No. No. Fíjate en el código de Stata. Ah, perdón. Es la línea, la diferencia entre la línea base y el seguimiento ¿De quiénes? de los inscritos. De solo los inscritos, ¿cierto? Entonces este es el Sí. falso contrafactual, este es el antes-después, ¿cierto? Es comparar a los inscritos consigo mismo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, estando de acuerdo en eso, ¿qué significa ese 6.64? La diferencia entre el antes y después de los que se inscribieron al programa Entonces, en el gasto en salud. ¿redujeron o no redujeron el gasto en salud? Redujeron. Redujeron. ¿Funciona o no funciona el programa? Funciona. Funciona, ¿cierto? Porque empezaron con $14.48 o miles de dólares, si ustedes quieren verlo así, y terminaron con $7.83 miles de dólares. O sea, redujeron en 6.64 y esa diferencia, con ese T tan grande como 0,39 y con este p-value de 0 acá, está claro que rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula dice, está acá, ¿cierto? La hipótesis nula dice que no cambiaron, que la diferencia es 0. ¿Bien? Entonces, este pedacito de acá es evidencia que el programa funciona, ¿cierto? Ahora, yo he dicho que esto es un falso contrafactual, porque podría ocurrir que esta reducción en el gasto en salud se debió a otras cosas. De hecho, fíjense lo que hay aquí a la derecha, es el mismo análisis, pero inscrito igual 0. ¿Ok? Entonces, esto es agarrar la base para los que no se inscribieron y hacer by ronda. Araceli, ¿tú me puedes interpretar este menos 1.51? Que el gasto aumentó El gasto aumentó, perfecto. ¿En quiénes aumentó, Araceli? en los que no se inscribieron desde la línea base hasta el seguimiento. Fantástico. Entonces, la diferencia entre estos dos gráficos está simplemente, entre estas dos tablas, perfecto, está en esto, ¿cierto? En que unos se inscribieron y otros no se inscribieron, ¿cierto? Entonces, mira qué curioso, ¿ah? Entre los que no se inscribieron, el gasto en salud se redujo. ¿Bien? Perdón, aumentó. Entonces, muy probablemente, y esto es estadísticamente significativo, ¿ah? Tanto por esto como um, como por esto. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos a la vista es solamente evidencia que nos lleva a dudar de que sea una buena idea el antes-después nada más. En realidad, uno cuando hace el antes-después, esto no lo ve. Uno se queda solo con lo que está a la izquierda, ¿bien? Pero si se queda solo con lo que está a la izquierda, se puede llevar una sensación eventualmente errónea, porque aquí estamos analizando a los tratados consigo mismos, ¿bien? Entrada y salida, ¿bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Colegas? Thumbs up? Perfecto. Fíjense lo que esta tabla contiene el diff en diff, ¿bien? Contiene la diferencia en diferencia, ¿bien? Esto es tratado en
la línea base, ¿bien? Y tratados en la ronda 1. Y acá está la diferencia. 6.64 pesos. Lo que dice esto, sin tener las tablas anteriores, Nicole, ¿tú me lo podrías explicar? En el caso de la fila de tratados. Nicole Montesino. Que, por ejemplo, cuando no se hizo gasto en salud, la voy a empezar de nuevo porque no sé si estoy bien. Tranquila, no hay problema. Ya, lo que pasa es que hicieron la diferencia respecto con el gasto en salud, dio menos 6,64. Pero comparando qué Y con qué. o sea, al gasto en salud cuando de la línea base versus el gasto en salud, ¿o no? ¿Pero para quiénes? Para los tratados. Perfecto. Entonces, de sentido común, así como para explicarle a la abuelita, ¿qué es lo que dice esa fila de tratados? Em, ¿El programa funciona o no funciona? ¿Qué es lo que que busca el es, programa? ¿Cómo que dijo? ¿Qué es lo que busca el programa? Ver si es que funciona, o sea, si es que cuando hacen gasto en salud tiene algún impacto en el grupo tratado Me voy, al haber me voy para atrás. ¿Qué está pintado en rojo ahí? reducir el gasto en salud de Ya, las familias pobres. ok. Entonces, si yo me voy para adelante nuevo, ¿qué concluyes? Si ves solo la fila de los tratados. Que sí funciona porque hubo una diferencia entre el Una gasto en reducción. salud, claro, sí funciona. Bien, bien. Y tenemos los controles, y en los controles habíamos que en la otra fila vemos que aumentó. Bien. Ahora, ¿qué es el diff and diff? El diff and diff es la diferencia entre ambos. ¿Ok? Entonces, como el gasto en salud de los controles aumentó y el gasto en salud de los tratados disminuyó, el resultado diff and diff me dice que la reducción de gasto en los tratados fue mayor incluso que la reducción del gasto de los controles. De hecho, los controles aumentó. ¿Bien? Entonces, este 8.1633 es la diferencia entre estas dos diferencias. Por eso se llama diff and diff. ¿Vale? Ahora, como esto es negativo, esto es señal de que el programa funciona. Bien, si esto fuera positivo, sería señal de que el programa no funciona. ¿Bien? ¿Se entiende? Diff and diff, matemáticamente. Sí, sí, sí se entiende. Ya. Ahora, la pregunta ¿es ese 8.16 estadísticamente significativo? Y aquí tenemos un problema que tenemos que enfrentar, que es un problema de formato de la base de datos, que en alguna medida empezamos a contar la clase anterior. La base original ISP, a partir de la cual se ha generado la base taller 4.eta, que es la que les voy a compartir y que en la clase anterior la comenzamos a ver, tiene un formato de 2 filas por cada hogar. Una para la medición de la ronda 0 y otra medición para la ronda 1. Se los voy a mostrar. ¿Ven Stata? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, vamos a abrir la base de datos. Aquí está. Entonces me voy a la primera fila y déjenme, esta base no es exactamente igual a la de la vez anterior, pero déjenme hacer un truco. La vamos a ordenar de mayor a mayor por el identificador. El identificador es como el root del hogar, ¿vale? Entonces voy a ordenar datos por identificador de hogar. Ups, algo no me está funcionando bien acá. Dame un segundito. Ah, ya sé qué es. Sorry. Dame un segundito. Ahora sí. ¿Bien?
Este es el identificador que interesa, la segunda columna. Y hay dos filas. Hay dos hogares con el root 5. Pero fíjense lo que aparece acá en ronda. Es una medición para la ronda 0 y una medición de la ronda 1. ¿Bien? Si yo le pregunto a Lucas, ¿cómo fue la variación de este hogar, el hogar 5, el hogar root número 5? ¿Cómo fue la variación del gasto en salud? ¿Lo puedes ver? Si puede hacer un poquito de zoom igual, se ve que se ve como medio Chuta, a ver. Creo que... así como... ups, no. Lamentablemente no tengo zoom acá. A ver. pero sería como de 3000, o Déjame- sea, no de 3. Aquí, déjame hacer el truco, sí. Para todo hay solución en la vida. ¿Qué me dirías? Ya, ¿cómo era la pregunta? Tenemos el hogar 5, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Y el hogar 5, en la estructura de la base de datos, ¿cuántas filas tiene? 2, Dos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las dos filas? la ronda, La ronda. Una es de la línea base y otra es de la salida, ¿cierto? sí. Para ese hogar, ¿cómo anduvo el gasto en salud entre la línea base y la salida? Eh, aumentó en la salida, Aumentó algo, ¿cierto? Algo así como aumentó, 4.000 3, o 4, ¿no? 4, sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces tenemos esta fila que tiene lo importante, chicos, que yo quiero que tomen en cuenta para hacer el defendiff y después también para el matching, y que esta base de datos tiene dos filas por cada persona, ¿bien? O por cada hogar. Esta es una forma de plantear la información que en el lenguaje de los que trabajamos con base de datos se llama una forma long. Long. ¿Qué significa long? María Ignacia. ¿Qué significa L-O-N-G? No sé, profe, no sabría responderle. No me acuerdo. No, pero no es una sigla. ¿Qué significa long en inglés? Es como largo, Largo, grande. largo, es largo. Esta base de datos está en formato long. ¿Qué significa esto? Que aquí hay, en esta misma base de datos, hay varias observaciones para cada sujeto por tiempo, ¿cierto? Una observación para hogar 1 de línea base y una observación de salida, y después viene la del hogar 2, o sea, viene las dos del hogar 2, y después viene las dos del hogar 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces tiene dos filas por cada hogar. ¿Estamos claros en eso? Lucas lo dijo, ¿cierto? María Ignacia. Sí, profe. En eso consiste el formato long. Pero hay otra forma en que podría venir esta base de datos, que es un formato que se llama wide. ¿Y qué significa wide? W-I-D-E. Que van al cine. Widescreen. ¿Qué significa? Amplio. Ancho, ¿cierto? Wide. Wide. Entonces, esta base está en formato long para trabajarla adecuadamente, para poder calcular diferencias en diferencias y para calcular matching también, tenemos que transformar esta base de datos a una en que tenga una fila por cada hogar. ¿Bien? Y que tenga una columna en el que esté el gasto en salud de línea base y otra columna en la que esté el gasto en salud para la salida. Se ve por qué esa estructura es distinta a esta, ¿no? Porque en realidad acá lo que tenemos es dos filas por cada hogar, formato long, y lo que queremos para trabajarla bien es un formato wide, en el que tendríamos por cada hogar no dos filas, sino que una sola fila, y en esa sola fila estarían los valores de las variables, pero para un conjunto de columnas para el valor de la línea base y otro conjunto de columnas para el valor de medición de salida. ¿Se entiende? Yo sé que suena un poquito enredoso, pero finalmente es súper de sentido común. Si es una cosa como de ordenar la data nomás. Esto no tiene nada de matemático, ¿cierto? Entonces, lo que haría es que este hogar, transformar esta base de datos long en un formato wide, lo que significaría es que para el primer hogar, en vez de haber dos filas, habría una sola. ¿Bien? Y habría dos gastos en salud, el gasto en salud del año 0 o de línea base y el gasto en salud del año 1 o salida.
¿Se entiende eso? Yo sé que no se ve acá, lo vamos a hacer ahora, pero ¿se entiende conceptualmente lo que queremos hacer? Transformar esta base que tiene 2 filas por hogar a una fila por hogar. Esteban Llanes, ¿se entiende? Sí. Ya, fantástico. Veamos cómo hace esto Stata. Es un poquito enredoso, pero ustedes tienen el código. ¿Bien? Entonces, la base de datos ISP tiene formato de 2 filas por hogar. Este formato se denomina genéricamente long, largo, hacia abajo. ¿Ok? El formato dificulta el cálculo de dobles diferencias. Esto crear un diff en diff. Para ello, se requería transformar al formato de la base de datos de tal forma que para cada hogar se contase solo con una fila y para cada fila una columna de gasto en ronda 0 y otra columna de gasto en ronda 1. Ese formato se llama wide. ¿Okay? Vamos a transformar la base de datos, la vamos a poner, está para abajo, nosotros en alguna medida la vamos a poner para el lado. Eso significa transformarle a wide. ¿Bien? Entonces, el código de transformación de long a wide está no es un tema estadístico, esto es simplemente una forma de ordenar la base de datos y está en el do file que les voy a compartir. Pero vamos a calcular, estando transformada la base de datos, les voy a mostrar el código igual, se debe efectuar esta regresión. Bien, Y es el outcome, o sea, este es el gasto en salud, depende de un alfa, que es un intercepto, un beta 1, que es un coeficiente asociado a la variable dicotómica de si participa o no participa, o inscrito o no inscrito. Este beta 2 está asociado a la variable ronda, si la ronda es 0 o es 1, y el coeficiente que a nosotros nos interesa en realidad es este. Este es el importante. Es un coeficiente gamma, que es es el coeficiente que acompaña al producto de esto, de T por P. En el código se los voy a mostrar, ¿bien? Entonces, la constante o intercepto alfa, como cualquier otro modelo de regresión estándar, ahí está alfa. La participación del programa P, o la variable inscrito, de la base taller 4 de TA. El periodo de participación, o T, en la ronda de la base, si es T línea base, T0 igual línea base o T1 participa, y un término de interacción, y esto es lo nuevo. Esto no se los había contado antes, pero ahora que estamos en Stata se los cuento. ¿Bien? Uno en el diff en diff analiza lo relevante, si es que lo analiza con regresión, es analizar el valor del gamma. ¿Bien? Y fíjense lo que hace acá. ¿Qué es lo que hacíamos con el comando gen en Stata? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Crear una variable. Creamos una variable, perfecto. Y creamos una variable que se llama inscrito ronda, que es igual a la variable inscrito, que es una dicotómica, que era 1 cuando se inscribía y 0 cuando no se inscribía, multiplicado por ronda. Y esta variable inscrito ronda, esta nueva variable, es la que voy a utilizar como una de las 3 explicativas en el modelo de regresión. ¿Bien? Ese inscrito ronda es este PT de acá. P por T. ¿Bien? El coeficiente asociado a este término de interacción, gamma, es el estimador de efecto en el diseño de estimación de diferencias en diferencia. Déjenme mostrarles, por favor, el outcome. Fíjate que acá está ronda, la variable ronda, que ustedes la conocen, la variable inscrito, y aquí estaba la variable inscrito ronda y su respectivo coeficiente. ¿Bien? El coeficiente del término de interacción es menos 8.16, y esto, si es que ustedes se acuerdan bien de los modelos de regresión, tiene un t de menos 25 y un p-value de 0. ¿Quién se acuerda cómo interpretar esto? Yo le estoy diciendo, solo le estoy pidiendo recordar que este inscrito ronda es la variable que da cuenta del impacto del programa. Pero independientemente de que sea esta la variable que da cuenta del impacto del programa, ¿quién me puede interpretar ese menos 25 como valor t y ese p-value de 0.000? Uriel, ¿te atreves?
algo, pero quizás esté completamente errado. Pero pierda cuidado. Estamos para que se equivoque, no hay ningún problema. Si te lo prefieres, no sé, o sea, el T, por lo que recuerdo, ¿Mm? es que esta variable no es como, no era eso de que la variable no logra explicar bien esto, la Correcto, situación. correcto, perfecto. ¿Te acuerdas como un valor mentalmente referencial para esto? ¿Para el p-value o para el T? Al T. No, o sea, una pregunta sobre eso, o sea, ¿tenía que ser como un valor absoluto o tenía que ser necesariamente positivo? Porque ahí tenía Veámoslo como... primero en valor absoluto y después vamos a interpretar el valor del signo. ¿Bien? Veámoslo en valor Pero absoluto. creo que era... no me acuerdo que hubiese un valor, pero era como 1, y algo para arriba. Y ahí 1.96. 1,36. Y ahí uno podía hablar de que ya esta variable importa, digamos. Como ya, Exactamente, es significativa, que también tiene que ver con este p-value, ¿cierto? Que es más o menos lo que tú querías interpretar, ¿cierto? Sí, que te entendí bien lo que me estabas diciendo, ¿vale? sí, sí. Entonces, cuando este p-value 1.96 acá es equivalente a un p-value menor que 0.05, ¿bien? O sea, lo que estamos haciendo acá es un test de hipótesis con 95% de nivel de confianza, para decirlo de otra forma, ¿vale? Entonces, este p-value es grande. Y si el p-value, perdón, ese t es grande, el p-value es chico. ¿Qué quiere decir eso, Uriel? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿La rechaza? La rechazo. ¿Y qué es lo que decía la hipótesis nula? Ay, no sé si lo dijo antes de que entrara a la clase, pero probablemente lo dijo antes, porque entré tarde. No, pero en general, ¿qué es lo que dicen las hipótesis nulas en los test de hipótesis para... Perdón, ya era como en genérico, perdón. Ajá, La hipótesis nula significa que no hay ningún cambio. programa Valongo, ¿cierto? Claro, que no tiene ningún impacto. ¿Y qué estamos haciendo? La estamos rechazando, ¿cierto? Es decir, que el programa sí tiene un impacto, Tiene un impacto. pero negativo o positivo. Es que ahí está el punto, porque ¿qué significa? ¿A alguien se le ocurre interpretar que el signo de este t, qué significa que eso sea negativo? Porque bien, en la última parte de la clase anterior nos preocupamos de ver, ¿se acuerdan de la direccionalidad del efecto, ¿cierto? Que cualquier cosa que encontráramos acá no bastaba con que fuera estadísticamente significativo, sino que además debería coincidir con la direccionalidad del efecto buscado por el programa. ¿Y este programa qué es lo que busca, Uriel? ¿Para qué está hecho? Ahí me pilló, pues. Ya está bien. Camila Era, y Nicole, profe, era disminuir el gasto en salud. disminuir, perfecto. ¿Y cuál es la variable dependiente de este modelo? Em, Te lo torpedeo. ¿Cuál es la no, variable? no, En los modelos de regresión, cómo en Stata, cuál es la variable dependiente? La primera, ¿no? La que va, el gato en salud. El gasto en salud, sí. ¿ya? Ya, Nicole, vamos de nuevo. Si el gasto en salud es la variable dependiente y el coeficiente tiene un signo negativo, ¿qué significa esto? ¿Puede ser que hubo una disminución efectivamente? Exactamente. ¿Ven? O sea, este coeficiente implica reducciones en el gasto en salud. Si fuera positivo, implicaría aumento. ¿Se entiende? ¿Colegas? Profe, yo no entiendo, o sea, el T se ve en valor absoluto, ¿cierto? Sí, Porque, efectivamente, eso es cierto. ah, ya, Se ve en valor solo tenía absoluto, eso. pero María Ignacia, esto, de hecho creo que lo comentábamos contigo en la clase anterior. El T lo ver en valor absoluto. No hay que marearse con eso. Pero, la direccionalidad de la intervención debe ser consistente con el efecto encontrado, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si este T, este T es negativo porque el beta es negativo, ¿eh? No sé si se acuerdan de eso de estadística, pero cada vez que este signo es negativo, el signo del T es negativo. ¿Vale? Siempre son los mismos, no pueden ser de otra forma, ¿ya? Pero María Ignacia, ¿qué pasaría si este T hubiese sido positivo?
¿Cómo lo dirías en palabras, así como para abuelita, sin enredarse demasiado en números, ni en álgebra, ni en nada? ¿Qué significaría que este T fuera positivo? Si fuera positivo sería muy grande, o sea que, Pero más o allá de sea, la la magnitud, direccionalidad más allá de la magnitud, María Ignacia, ¿qué significaría que fuera positivo? es que tenga un signo negativo significa que concuerda en verdad con el objetivo que tiene el programa, que sería reducir el gasto. Entonces, Por si eso. fuera como positivo, quizás no, no indicaría como que el gasto disminuyó, em, Si no, y que, y que quizás el programa como que no contribuyó como a poder tener su objetivo. yo No sé. sería un poquito más brutal. Si esto fuera positivo, significaría que el programa aumentó el gasto en salud, Ah, ya. ¿ya? Y lo aumentó de una manera estadísticamente significativa. ¿Se entiende, no? Ujú. Sí, entonces ya, el programa como que produjo totalmente lo contrario a lo que quería producir. Si es que el T fuera positivo, pero el T es negativo. Sí. ¿Ya? Ujú. Entonces el mono que uno ve acá dice, ah, entonces, sí, pues el programa modificó los ingresos de las personas, perdón, modificó el gasto en salud de las personas, lo redujo, y esa reducción es estadísticamente significativo porque el T es grandote, como nos dijo Uriel, y el p-value es chiquitito. ¿Bien? Sí, lo único que estamos diciendo ahora es que nos dimos la vuelta larga, es que hubiese pasado si es que esto hubiese sido positivo, si es que eso hubiese sido positivo, entonces ustedes con el mismo outcome dirían, oye, el programa tuvo un efecto estadísticamente significativo. Si lo ven así, tiene un efecto estadísticamente significativo, ven el valor absoluto del T y dicen, sí, pues el programa tuvo un efecto estadísticamente significativo. Fantástico. Pero si esto fuera positivo, tuvo un efecto significativo en aumentar el gasto en salud. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Estamos claros? Bien. Veamos el código de Stata antes de tomarnos el receso. Voy a tratar de explicar, no se enreden mucho con esto porque la verdad es que no es lo relevante del curso, pero hay que darle una miradita a esto del formato wide y del formato long. Yo les voy a mostrar, ¿ah? Ya. Lo que transforma el código, la línea de código que permite transformar la base de datos de un formato eh, long, como está en su forma original, a un wide, es este comando que se llama reshape. O sea, shape es forma, ¿cierto? O sea, rehacer la forma. Rehacer la forma a wide. Estaba long, nosotros hacemos wide. ¿Bien? Y que lo haga para las variables gasto en salud e inscritos sobre la base del identificador de hogares y J, que es la variable que le dará a la columna, esto es ronda. Entonces, fíjense ustedes, insisto, no me quiero detener mucho en el punto, pero solo para que se entienda el comando. ¿Cuántas filas tenemos por hogar? Valentina, Hay dos. 2. ¿Cómo le llamamos a este formato? Long. Long, ¿ya? Voy a hacer correr. Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy viendo en la otra pantalla de mi computador, estoy viendo, voy a echar a correr el reshape. ¿Bien? Y fíjense lo que pasa con Ujú. el hogar 1. ¿Andó o no andó? A ver, espérense. Creo que no, quedó igual. Quedó igual, espérense. Ah, ahí está. Espérense un poquitito.
Ahí está la base original. Déjenme hacer un truquito acá. Datos, ordenar. Claro, no empieza en el 2, no empieza en el 5, perdón, empieza en el 2, después viene el 3 y ahí está el 5, ¿ok? Entonces, ahora voy a hacer correr el reshape tras bambalinas. ¿Bien? Y fíjense lo que hay acá. ¿Eh? ¿Cuántas filas tiene ahora el hogar 2 o el 5? Solo una. Eliminé columnas, ¿ah? Está de más decirlo, ¿ya? Eliminé columnas, pero solo hay una, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos gastos en salud hay? Dos. Uno el cero, que sería la línea base, y el otro uno cuando, como la salida del tratamiento. Perfecto. ¿Se entiende lo que es transformar de long a wide? Yo sé que hay un montón de magia en esto. Sí, sí, profe, yo lo entendí. Yo no les expliqué el comando, que es esta cosa reshape, pero fíjense que dice reshape wide, y por eso es que elimina las otras variables, porque solamente le digo, hazlo para gasto en salud y para inscrito, ¿vale? De hecho, inscrito también tiene que tener dos, si mal no recuerdo. Inscrito 0, inscrito 1. ¿Se fija o no? Pero si le hubiese puesto acá edad del jefe de hogar y todas las otras variables que tiene la base de datos, también le hubiese hecho el reshape al lado. De hecho, lo vamos a hacer más ratito. Lo vamos a hacer después del break, ¿vale? ¿Se entiende hasta acá dónde vamos? Y aquí está, Sí, profe, sí se entiende. acá está déjenme... mm, no. Mejor vamos a verlo después de unos minutitos, ¿vale? Entonces tomémonos 10 minutos y nos vemos. 9 minutos, para ser más exacto, ¿vale?
Bien, colegas, estamos de vuelta. Entonces volvamos a la PowerPoint. ¿Me escuchan? Chicas, chicos. Sí, profe, sí, sí lo escuchamos. Vale. Entonces, vimos el diferencia en diferencias. Y aquí está el output. Pueden ver el do file para ver el efecto. Bien. En regresión discontinua, acuérdense que regresión discontinua era evaluar sobre, configurar grupos control y tratamiento sobre la base de una variable índice. Bien. En este caso, bueno, yo les había dicho que eso uno puede hacerlo con el puntaje de la ficha de protección social, por ejemplo, pero acá tenemos en la base de datos ISP este índice de pobreza. ¿Ven? Entonces, fíjense lo que hicimos acá, por favor. Hay un índice de pobreza if ronda igual a 0. ¿Bien? Entonces, hay índice de pobreza para todas las personas, independientemente de si son tratadas o no. ¿Ven? Aquí no está la variable inscrito. ¿Bien? ¿Quién me puede decir algo de este outcome? ¿Se atreve alguien a decirme algo? Saquen provecho de sus conocimientos de estadística. Félix, ¿te acuerdas de algo de esto? Hay un montón de cosas acá, pero ¿qué importa? El ancho de banda. No, todavía no hemos hecho ancho de banda. Todavía no. Ah, no. Lo que importa es esto. El índice de pobreza promedio es de 56 puntos. ¿Vale? Y la mediana es 55.51. ¿Vale? O sea, el índice oscila entre 0 y 100.
los hogares más pobres son los hogares con menores puntajes del índice, y se toma la decisión del programa, focalizar a todos que, esta es una regla del programa, focalizar en todos los que tienen índice menor que 58. Eso debe ser más o menos focalizar algo así como en el 60%, ¿cierto? Porque si en la mediana es 55, 58 está un poquito más arriba, entonces algo así como a este programa podrían postular, podrían ingresar como el 60% de todas estas personas, de todos estos hogares, que son 4.959, ¿vale? Y acá hago el histograma, if ronda igual a 0. ¿Qué le sugiere este histograma? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que uno observaba en regresión discontinua? Este kernel es solamente para generar esa línea, ¿eh? Esta cosa que saca kernel label no sé cuántito, ¿vale? ¿Qué le sugiere esto? ¿Cuál es el puntaje en el que el programa corta? 58, ¿pero? 58. ¿Dónde está el 58? Está como por acá, ¿no? ¿Bien? ¿Se acuerdan qué era lo que uno veía en regresión discontinua con el histograma? Si existía. ¿Se acuerda alguien? Vamos, alguno de los que puso este paper. Lucas, ¿te arrepentiste? Algo como un desfase entre la de antes y después en la curva, ¿o no? No, acá esto es solo línea base, ¿ah? Acá no hay un antes después del programa, ¿cierto? Esto es solamente antes del programa. Esto es para ver los que se inscribieron. Lo que uno no le gustaría ver acá, porque quedaría invalidado la modalidad de regresión discontinua, es que el histograma tuviera de aquí en adelante, hiciera esto. Me voy a pintar con otro color. De que de 58 en adelante hiciera esto. Toc, 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 toc. Eso. En vez de esto. En vez de eso. Aquí no sería homogéneo. Más que no sería homogéneo, sería señal de manipulación. ¿Bien? O sea, mucha gente hizo lo imposible, mintió, para tener puntaje inferior a 58. ¿Bien? Entonces, de 58 hacia arriba hay muchas menos personas. ¿Bien? Hay muchas menos personas, o menos proporción de la población. Eso significa que aquí se manipuló el programa. ¿Bien? Este histograma está más o menos suavecito. Suavecito. O sea, aquí está el 58, no tiene ninguna discontinuidad acerca del 58, eso quiere decir que no hay manipulación. ¿Ven? Ah, miren. Ahí estaba, de hecho, ese era el dibujo del Heller Martínez. ¿Se acuerdan, no? Aquí está el punto de corte, y aquí está la manipulación. ¿Ven? Y en realidad, este histograma se parece más a este que a este otro. ¿Ven? Está suavecito, a eso me refiero con que no hay discontinuidad cerca del punto de corte, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hacer un scatter, que los skaters son diagramas de dispersión. If ronda igual a 1, o sea, lo estamos haciendo a la salida. Y aquí está el índice de pobreza abajo y los inscritos o no inscritos en el eje vertical. ¿Vale? ¿Quiénes tienen puntaje más alto? ¿Quiénes son más pobres? ¿Los inscritos o no los inscritos? ¿O los no inscritos? ¿Qué valores tenía la variable inscrito? Los inscritos son los más pobres. Las personas más pobres. O sea, los no inscritos, los que son 0, tienen puntajes más altos. ¿Ya? Los no inscritos. Y los puntajes más altos son menos pobres, ¿cierto? O sea, aquí se inscribieron los más pobres. ¿Bien? Porque acuérdense ustedes que lo que está en el eje horizontal es el puntaje, entonces mientras más bajo sea el puntaje, indica mayor pobreza.
Entonces se inscribieron los inscritos, los que son 1. Perdón, no se inscribieron los inscritos. Los inscritos son más pobres que los no inscritos. ¿Ok? Y eso también es una señal de que regresión discontinua va a andar bien. ¿Bien? Porque si hubiera un... ¿qué significaría un punto por acá, por ejemplo? ¿Quién me puede decir eso? Sí, aquí está lleno de puntitos, ¿cierto? Puntitos azules. ¿Qué pasaría si hubiera un puntito azul acá? ¿Qué sería este puntito acá? Sería alguien que no es inscrito, ¿cierto? Pero con bajo puntaje, ¿cierto? Sí. Alguien no inscrito pobre. Bueno, esto sería un no cumplimiento. O ¿qué pasaría si hubiera un punto acá? ¿Qué pasaría si hubiera un punto? ¿Cómo le llamamos a este personaje? ¿Se inscribió a pesar de que no le daba el puntaje? Se las arregló. Claro, este sería un siempre. Bien, y este de acá es un Nunca. nunca. Un nunca. Bien, este era lo suficientemente pobre para inscribirse y no se inscribió. ¿Vale? Seguimos. ¿Alguna duda? A todo esto todavía no estimamos el efecto, estamos simplemente verificando las condiciones de regresión discontinua. ¿Bien? Bien, este es el scatter plot, el mismo diagrama de dispersión. Y ronda igual a 0. Esto es línea base. ¿Bien? Y en el eje vertical ahora no está la participación, sino que está el gasto en salud. ¿Bien? Con ese diagrama de dispersión, que es un montón de puntos, ¿cómo ustedes ven que esto es la línea base? Esto es antes del programa? ¿Cómo es la relación entre el índice de pobreza y el gasto en salud? ¿Quiénes gastan más, los más pobres o los menos pobres? En la línea base. Si yo ajustase una recta a esa nube de puntos, ¿qué pendiente tendría? Sería pendiente positiva. Sería algo como esto, ¿cierto, Lucas? No digamos que es perfecto, ¿cierto? Pero esa nube de puntos da las nociones de que los que más, los menos pobres, los que tienen el índice de pobreza más alto, ¿cierto? Gastan más en salud que los más pobres. ¿Bien? Y esto es con ronda igual a 1. ¿Qué ven ustedes en la cercanía del 58? Que se produce una discontinuidad, ¿cierto? Entonces, esto, en realidad, esta recta que en línea base era así, post la intervención del programa, en realidad son dos rectas de regresión. ¿Ok? Esta es la señal de que el programa funciona, esta distancia vertical. Esa distancia vertical es señal, no hemos calculado nada, pero vemos el histograma y decimos, acá, cuando en la ronda 1, o sea, esto es el seguimiento, no es la línea base es esta es línea base, ¿bien? En el seguimiento se produjo una discontinuidad del gasto en salud. Empezaron a gastar más, o empezaron a gastar menos, perdón, los que participaron en el programa, los más pobres, ¿vale? ¿Se entiende eso? Clave en entender estos dos gráficos es ronda. Ronda 0 versus ronda 1. ¿Okay? Esto es línea base, esto es salida. Entonces, Heller Martínez tiene este dibujito, el código de esto también está en el do file. Acá están los elegibles, los que tienen puntaje de menos de 58. Acá están los no elegibles, los que tienen puntaje mayor de 58. Y la distancia vertical entre esas dos rectas de regresión es la señal del efecto del programa. Bien. Entonces, ahora viene el tema del ancho banda, porque acá lo vemos gráficamente, pero no hemos hecho ningún cálculo, ¿cierto? No hemos visto significancia estadística de la reducción. Lo único que vemos acá es una señal de que el gasto en salud de los elegibles es menor que el gasto en salud de los no elegibles. Entonces acá viene
el ancho de banda. Escojo un ancho de banda alrededor del punto de corte establecido por el programa. Por regla general, la mejor idea es generar puntos de corte que permitan incluir en las estimaciones un número suficiente de observaciones, unos 100 puntos. Que los cortes que haga acá me permitan incluir 50 y 50 a cada lado. ¿Bien? Entonces, queda claro que ahí hay un montón de puntos, por lo tanto yo podría hacer el ancho de banda bien cortito, ¿cierto? Podría hacerlo algo como así y así. ¿Bien? ¿Qué gano yo en regresión discontinua cuando el ancho de banda es angosto? O al revés, ¿qué pierdo cuando el ancho de banda es muy ancho? ¿Se acuerdan? Cuando es muy ancho, ya no son tan parecidos el grupo control, o sea, los elegibles a los no elegibles. Exactamente, son menos comparables, ¿cierto? O sea, si yo en vez de ese ancho de banda angostito, pusiera un ancho de banda así, ¿cierto? Queda claro que un hogar como este puntito de acá, por ejemplo, no tiene nada que ver con este hogar de este puntito de acá. Porque este es muy pobre y este es casi no pobre, digamos. ¿Se entiende? Entonces, lo que gano es comparabilidad. ¿Y cuál es el precio que pago por esa comparabilidad? O sea, si me quedo con La localidad. Fantástico, merengue. Estamos aprendiendo, me encanta. Muy bien, eso es, ¿cierto? Entonces, cuando el ancho de banda es muy angosto, ocurre que mis resultados son menos extrapolables. O sea, son más válidos por validez interna, pero son menos válidos por validez externa. ¿Bien? Porque estoy comparando, como dice Benjamín, estoy comparando sujetos que son estrictamente comparables, porque estoy en un ancho de banda corto, lo cual me va a dar validez interna en mi resultado. Acuérdense que validez interna es comparabilidad entre controles y tratamientos. Si yo hago el ancho de banda muy angosto, eso garantiza comparabilidad, ¿cierto? Pero si hago el ancho de banda muy angosto también, voy a poder decir que estos resultados son solamente válidos para la gente que está en la cercanía del punto de corte y no voy a poder decir nada, por ejemplo, de cómo es el efecto del programa para este hogar con 20 puntos en puntaje pobreza. ¿Bien? Solamente voy a poder decir que es efectivo, que es válido para la gente que está en este ancho de banda. Y ese es como el talón de Aquiles de regresión discontinua, su localidad. ¿Bien? O sea, gano comparabilidad, gano validez interna, pero el precio que pago de esa comparabilidad con un ancho de banda corto es que pierdo validez externa. ¿Bien? Entonces, escojo un ancho de banda y en el punto 2 dice, testeo la igualdad de la línea base de ambos grupos en variables observables disponibles en la base de datos, o sea, los covariates, para sujetos sin tratamiento, incluidos la banda creada, o sea, un test de hipótesis, diferencia y diferencia. Efectuar un test de hipótesis, diferencia en diferencia, perdón, en la media de la variable de outcome, sigue siendo, ¿cuál es la variable de outcome? El gasto en salud. Y este ejercicio debería repetirlo con distintos anchos de banda. Y si para distintos anchos de banda me sigue dando significativa la diferencia, claro, con ancho de banda corto pierdo localidad, pero si con distintos anchos de banda, con ancho de banda más amplio, el resultado sigue siendo que el programa es efectivo, entonces eso le da validez externa a la intervención. Entonces, se debe efectuar la estimación solo con tratados y no tratados con índice de pobreza a no más de 10 puntos del punto de corte. Escojo un punto de corte, o sea, escojo un ancho de banda, perdón, de 10 puntos para abajo y 10 puntos para arriba. Ustedes me podrían decir, profe, pero ¿por qué no escojo 5? ¿O por qué no escojo 20? ¿Cierto? Si escojo 5, le doy más validez interna al resultado. Si escojo 20, le doy más validez externa, pero pierdo comparabilidad. Entonces, lo que se hace en Stata, perdón, y ustedes pueden ver el código, es que para ello se crea una variable de tratamiento, a la que le llamamos tratados con regresión discontinua. Ahí está cómo se genera. Gen tratados, RD. Gen tratados, RD. If índice de pobreza es menor o igual de 58, pero hasta 48. ¿Bien? Y creo el otro grupo, tratados regresión discontinua igual a 0, si el índice de pobreza está entre 58 o 68. Se ve el ancho de banda, ¿no? Se ve esto de 10 para arriba, 10 para abajo.
¿Entiendes? Félix, ¿lo entiendes tú? Sí, profe. Ya, entonces, ya no tengo mi variable tratados original, sino que inventé esta que se llama tratado de regresión discontinua. ¿Bien? Tratado de regresión discontinua. Bien. Y ahora, esta es la variable que voy a utilizar para hacer el contraste. Tratado de regresión discontinua igual 0, tratado de regresión discontinua igual a 1. Y tal como les mencionaba, la razón por la cual creo eso es que aquí meto el ancho de banda. Entre 58 y 48 los tratados, y entre 58 y 68 los no tratados. Y luego, el procedimiento es exactamente el mismo que en test hipótesis anteriores, pero el by ahora no es por tratados, sino que es por tratado de regresión discontinua, ¿bien? Por la variable que creamos, por esta variable que acabamos de crear para hacer la regresión discontinua. Catalina, ¿me podrías interpretar este outcome? Aquí está todo hecho, o sea, ya filtré, ¿cierto? Tengo personas tratadas, este 0 de acá es 0, es no tratado RD, ¿cierto? Y este 1 de acá es tratado RD. ¿Bien? ¿Me puedes interpretar, Catalina, qué significa esto? ¿Qué significa ese 13 que está destacado ahí? Que la diferencia entre tratados y no tratados Ujú. sería de 13,06. ¿Ya? Y eso significa que ¿quiénes aumentaron, perdón, quiénes disminuyeron su gasto en salud? Los tratados. Los tratados tienen menor gasto en salud, ¿cierto? Y esa Sí. diferencia, Catalina, ¿es estadísticamente significativa? Viendo el T sería sí y el p-value también. Perfecto. Ahora, ojo con esto, porque en este caso podría parecer contradictorio. Este T es positivo, ¿cierto? En la regresión lo vimos negativo, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Que en el modelo de regresión venía como negativo, aquí es un T positivo. La verdad es que no es ninguna contradicción, simplemente depende de la forma en cómo se plantea el test de hipótesis. Y ustedes ven acá que la hipótesis nula está como el gasto de los tratados, pero el gasto de los controles menos el gasto de los tratados. Ahí está. Entonces está al revés. Por eso es que es positivo. Pero en cualquier caso, este valor positivo significa el programa tuvo efecto. El gasto de los tratados es menor que el gasto de los no tratados. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a esto? Chicos, chicas, chiques. Don Emir, Baltasar, que se llama como mi hijo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. No me puede dejar mal mi hijo, ¿cierto? Bien. Matching. Para recordar, el diseño de evaluación en el cual el grupo control se obtiene sobre la base de la búsqueda de sujetos similares en aquellos atributos que explican la decisión de participar de quienes se inscribieron, ¿cierto? Entonces, acá, si ustedes recuerdan las dos clases anteriores, lo que estamos haciendo es tratar de predecir la decisión de participar y tratar de decidir la decisión de participar sobre la base de covariates que hay en la base de datos. Y vuelve a pasar lo mismo. Ojalá tener una base de datos gigante para tener muchos candidatos a controles, ¿cierto? Y tener también muchas variables para efectos de intentar predecir la decisión de participar en el programa. Dado que la similitud en la decisión de participar se juzga sobre la base de múltiples variables, esto es una multidimensionalidad, lo que nosotros hacemos para hacer matching es calcular el propensity score matching. ¿Qué era el propensity score matching? Así en sencillo. ¿Qué era una? María Ignacia, ¿te acuerdas? Sorpréndeme. Hoy no me acuerdo, profe. A ver, espérenme un poco. ¿Alguien se acuerda qué era el propensity score matching? Era ¿Era una. la probabilidad de participación en el programa? Perfecto. Es una estimación. Es una estimación de la probabilidad de participar, ¿cierto? Entonces, y como buena probabilidad se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? Y cómo, ¿se acuerdan ustedes cómo yo escogía el grupo control acá? Camila, ¿te acuerdas?
No me acuerdo, profe. Tengo un sujeto tratado, ¿cierto? Alguien que participó, y le calculé el propensity score matching, y le dio 0,62. ¿Qué tengo que hacer para encontrarle un clon a ese sujeto? Ah, buscar uno que tuviera un número similar. Exactamente. Una probabilidad similar de participar, o un propensity score matching similar, ¿vale? Perdón. El propensity score matching se estima a partir de regresiones en que la variable dependiente es la decisión dicotómica de participar, dado un conjunto de variables que explicaría la decisión de participar. Estos modelos se denominan Logit o Probit. En el Heller Martínez utilizan Probit. Yo no vale la pena que nos detengamos en este momento a ver la diferencia entre Logit y Probit. Créanme que son para efectos de estos efectos lo mismo. Para estos efectos. Estadísticamente no son exactamente iguales, pero por ahora utilicemos Logit como sinónimo de Probit. De hecho, este outcome lo hicimos en la clase anterior. Dijimos, calculemos un Probit. Bueno, nosotros no dijimos Probit, dijimos Logit, ¿vale? Probit en que la variable dependiente sea inscrito, y de aquí en adelante, todas estas son variables, déjenme hacerlo bien. La variable dependiente es la variable inscrito, y de aquí en adelante todas las otras son atributos del sujeto que explicarían su voluntad de participar. ¿Ven? Está la edad del jefe de hogar. Estos no son sujetos, son hogares. Edad del jefe de hogar, edad de la esposa, escolaridad del jefe de hogar, escolaridad de la esposa, si el jefe de hogar es indígena, el tamaño del hogar, si tiene piso de tierra, si tiene baño, las hectáreas de distancia del hospital, y la última parte, esto es if ronda es igual a 0. ¿Por qué es importante si if ronda es igual a 0 para efectos del Probit o del Logit? ¿Quién se acuerda? Para ver como una persona que del grupo control que sea lo más parecido como a la persona del grupo tratado. Era para eso, ¿no? Perfecto, pero que sea más parecido ¿cuándo? Teniendo en consideración todas esas variables. Sí, pero ¿cuándo? Mira lo que está en el cuadrito azul. Antes ¿Antes de qué? de la intervención del programa. ¿Cómo lo decimos más en sencillo nosotros? Que sean iguales en línea base, ¿no? Ah, sí, línea base. Ronda 0 es igual a línea base, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos viendo la probabilidad de participar, ¿cierto? Probabilidad, llamémosle probabilidad de inscrito, PDI, para todos los sujetos, pero dada la condición de que esta comparabilidad la estoy buscando antes de la intervención, pues tiene poco sentido hacer match con después de la intervención. Bien, entonces selecciono esto si if ronda es igual a 0. Entonces, al final, ustedes no lo ven acá en la diapo, pero si yo viera la base de datos, hay una columna, hagamos la base de datos. Perdón. Aquí está. Acá está matching. Y vamos a hacerlo hasta acá. Y si ustedes se fijan, ahí están todos los... En el do file de CPSS está todo lo que está en la PowerPoint. Y vamos a matching, que está acá. ¿Ya? Tuk, 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 tuk. Y aquí está el Probit. No se alcanza a ver completo, pero esa es la línea. ¿Bien? Y aquí están los resultados. Son los mismos que están en la PowerPoint. ¿Bien? Pero lo que hace esto, aquí está la línea de este predict probabilidad. No se ve ninguna diferencia acá, pero donde está la diferencia es acá, en la última columna. Y ahí está. ¿Se ve o no? Lo voy a hacer un truquito acá. Cuando ocupo esas líneas de comando en
en cuánto se llama, en Stata, tengo la probabilidad de participación de cada sujeto de la línea base. Entonces, este es un, bueno, me comí la columna, acá debería haber puesto inscrito o no inscrito, ¿cierto? Por acá está la variable inscrito. Entonces, si este es un inscrito igual a 1, y tiene un propensity score matching de 0.47, entonces yo agarro y veo para acá, a ver quién se parece más. Podría ser, ¿quién se parece más de los no inscritos? Supongamos que este es 0, bueno, podría decir que este es el match del sujeto 1. ¿Se entiende? Y así, para cada uno de los sujetos que la variable inscrito tenga 1 acá. Le busco un match. En realidad podría buscarle más, ¿cierto? Más matches, pero dejémoslo con 1. ¿Bien? Volvamos a la PowerPoint. Esto es como un bonus track que en realidad no es tan relevante para efectos de la estimación de efectos. Dice, variables que disminuyen la probabilidad de participar, el que la edad del jefe de hogar, pero la edad del jefe de hogar y el cónyuge. ¿Por qué disminuye la probabilidad de participar? Porque estos coeficientes son negativos, ¿vale? Pero en realidad, como les decía, a mí lo único que me importa del match, o del matching, es haber construido esa última columna, que es la que permite identificar quiénes son candidatos a controles de cada tratado. Luego de efectuar una regresión, Stata almacena una variable invisible. En realidad nosotros la hicimos visible, con ese comando predict. Los valores estimados para cada sujeto, en este caso, la probabilidad de participar. No, ahí está. Predict probabilidad y me crea una variable probabilidad al final de la base de datos que es la que les mostré. La probabilidad predicha se puede usar para corroborar la existencia de un conjunto suficiente de sujetos para los cuales se cuente con probabilidades similares en ambos grupos. Esto es soporte común. ¿Bien? O sea que si yo tengo un inscrito con una probabilidad de participar de 0,9, ojalá tener un no inscrito con una probabilidad de participar de 0,9. ¿Bien? Y ello se verifica mediante gráficos, histogramas, y ver si están superpuestos o no. Y acá está el histograma. Ahí está la línea de comando. Es un comando un poquitito más producido. Pero aquí hay dos histogramas, en definitiva. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay o no hay soporte común? La línea roja es los inscritos, o sea, los... chuta, no se ve bien. Pero la línea azul es la línea azul es la de tratados, y la línea roja es la de no tratados. ¿Hay soporte común? ¿Me va a ir bien escogiendo clones acá? Sí. Sí, porque para un sujeto que tiene un propensity score de, por ejemplo, 0.01 del grupo tratado, también voy a tener un sujeto del grupo control con puntaje 0.01, ¿cierto? Lo que habíamos dicho es que si las bases de estos histogramas estuvieran desplazadas, entonces se disminuye el área de soporte común. En este caso tenemos soporte común, lo cual es una buena noticia para hacer las estimaciones que tenemos que hacer, ¿vale? Ya. Y aquí viene un pequeño truco bajo la manga. Yo les había nombrado que hay un sujeto, que es un tremendo investigador, lamentablemente es argentino, se llama Matías Cataneo. ¿Bien? Matías Cataneo es un gallo que trabaja en Princeton, y que es un sujeto que es tan motivado que escribe unos paquetes en Stata que se llaman ADO files, que permiten hacer cosas. Y este señor Matías Cataneo creó un ADO file que se llama psmatch2. ¿Bien? Por propensity score matching. ¿Bien? Entonces, uno lo instala, ese comando en Stata, es muy sencillo. Ustedes tienen que escribir esta línea de comando, sc install psmatch2, replace. ¿Bien? Lo instalan. Y la función psmatch2 opera usando variables de línea base para el match, pero efectuando el test con variables de egreso. O sea, esto hace todo. Este es el comando que hace la magia. ¿Bien? Si ustedes recuerdan bien, yo les había dicho que
que esta cosa es media tricky, porque cuando la base está wide, hay algunas columnas que son de línea base, que son las que me permiten calcular, por ejemplo, el propensity score matching, pero al final del día, la comparación no la quiero hacer con variables de línea base, la quiero hacer en el outcome a la salida. ¿Bien? Entonces, utilizo el formato wide, o sea, cada variable se distribuye en dos columnas, una de medición de línea base y otra de salida. ¿Bien? Entonces, ahí está el reshape que yo les contaba. Reshape, wide, y aquí el reshape es un poco más largo, ¿bien? Porque hay más variables. Está el gasto en salud, está la edad del jefe de hogar, está la esposa, etc. Y el reshape, todavía no hacemos correr el PHMatch2, lo instalamos nomás, no les he mostrado el output, pero ¿cuánto se llama? Pero transformamos la base a formato wide, ¿bien? Y si transformamos la base de datos a formato wide, el PHMatch2 funciona con formato wide, ¿bien? Entonces la variable, la primera variable, aquí está el código. La variable dependiente es inscrito. Fíjense ustedes qué raro esto. Bien. Dice, lo primero que uno, con lo primero que alimenta el PHMatch2 es con la variable de inscripción, ¿cierto? Inscrito. Bien. Que es la variable que vale 0 para inscrito y 1 para no inscrito. Perdón, al revés. 0 para no inscrito y 1 para inscrito. Y aquí están todas las variables con las que uno hace el match. ¿Bien? Taca, 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 taca. Y esto. Y acá hay una coma, lo voy a marcar en otro color rojo, y a partir de la coma está este out, gasto en salud. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la estructura del PHMatch2? Primero le doy la variable que indica inscripción, después todas las variables con las que se hace el match, y al final, separado por una coma, la variable de outcome. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace esta cosa? Me bota una tabla de las variables que predicen participación, que es esta variable que está acá, o sea, esta tabla que está acá. Y lo más importante de esto es que arroja esta línea. ¿Qué significa ATT, colegas? ¿Qué significa ATT? Era algo como average treatment On rate, the algo treated. así, no recuerdo. En realidad hay un pequeño... Eso. Esto, yo no les he dicho esa sigla, pero Cataneo la llama average treatment on the treated. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? ¿Cómo dice? TOT, exactamente. ¿TOT? Sí, treatment on the treated. Es lo mismo, ¿ah? TOT. TOT. Que es lo mismo que treatment on the treated. Y aquí, acá veo un difference de 9.69 y veo un T de 37.84. Adivinen qué significa eso. Chute. Eso significa que, probado por regresión discontinua, el programa es efectivo. Bien. Ojo que acá el signo es O negativo. sea, por matching, ¿o no? Perdón, por matching. Probado por matching, el programa es efectivo. Porque sería negativo y eso quiere decir que disminuye. Y como el programa busca que disminuya el gasto en salud, ¿con eso se comprueba? Exactamente. O sea, en primer lugar, el T es grande. Lamentablemente, el señor Catalano no se tomó la molestia de cuando programó esta cosa de ponerle otra columna más con el p-value. Ahí es que es argentino, ustedes saben, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá debería haber puesto el p-value, ¿ya? Y bien haces tú en reconocer el signo, ¿eh? Yo insisto mucho en este punto para que no se mareen, ¿eh? ¿Por qué antes dijimos que
que era consistente con la direccionalidad del programa si es que era positivo. ¿Se acuerdan o no ustedes cuando hicimos regresión discontinua? A ver, ahí está. Acá salió positivo. Entonces cualquiera de ustedes me podría decir, oiga, profe, pero eso se está contradiciendo. No, es que en este comando, que es el t-test, que es distinto al pitch-match-to y esas otras cosas, en el t-test, esta cosa se calcula como el promedio de los no tratados menos el promedio de los tratados. Y uno tiene que tenerlo presente. Y por eso es que este t es positivo. Si lo calculásemos al revés, el t sería negativo. ¿Bien? Y como en este caso, lo que nos importa es que el programa reduzca gasto, entonces el gasto de los tratados tiene que ser menor que el gasto de los controles. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Colegas? No me quedó tan claro. Ah, La cosa de los signos. no, es que no pude escuchar lo que dijo. Porque ¿Que no dije de match o que no dije de regresión discontinua? lo último, lo que dijo va a ser ¿Esta diapo? lo que sea que haya dicho la diapo anterior. Me la Que el pusiste. internet a veces se... No hay problema, mira. Lo que quiero decir es, ¿por qué Salas se contradice? ¿Por qué Salas está diciendo que acá, yo entiendo que son dos test distintos, ¿ah? La otra diapo es de regresión discontinua, está bien, ¿ya? Pero supongamos que las dos diapos fueran de regresión discontinua o las dos fueran de matching, ¿bien? El tema es que acá, este T es estadísticamente significativo, ¿cierto? Porque es grandote. Y este T de acá también es estadísticamente significativo, pero este T de acá es positivo. Entonces cualquiera de ustedes podría decir, profe, pero se está contradiciendo, porque usted nos dijo que tuviéramos cuidado con el tema de la direccionalidad en el valor de la variable de outcome, ¿cierto? Entonces acá este T es negativo, positivo, perdón, y acá es negativo. ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es que a veces sí y a veces no? Lo único que estoy diciendo es que en esta diapo de acá, con este test, con este comando de stata, t-test, tal como lo dice la diapo, el t-test está calculado como la media de los no tratados menos la media de los tratados. ¿Bien? Y como el programa es efectivo, entonces el gasto en salud de los no tratados es mayor que el gasto en salud de los tratados. Y por eso es que este T es positivo. ¿Bien? Pero este T positivo no es una contradicción con este T positivo del Propensity Score Matching. Es solo una aclaración de los signos. ¿Bien? O sea, eso quiere decir que ustedes no tienen que andar leyendo como loros en estos outcomes si el T es positivo o el T es negativo. Ustedes tienen que ver cuál era la variable de intervención y cuál es el test que efectúa esta cosa. En el caso del Propensity Score Matching, en el caso del Pitch Match 2, el comando este de Cataneo, pueden googlearlo, es un tipo súper joven y súper simpático, por lo demás. No parece argentino. Cataneo tiene la media de los tratados menos la media de los no tratados. La media de los tratados, sí, bien digo, la media de los tratados menos la media de los tratados, de los no tratados. Y como la media de los no tratados es mayor en este caso, los no tratados tienen mayor gasto en salud que los tratados, entonces te da negativo. Pero acá, a diferencia de Cataneo, en este comando de stata que se llama t-test, que ustedes conocen, lo hace al revés. Y por eso es que él te da positivo. ¿Vale? Ah, ya, gracias. Ya, muy bien. ¿Consultas, colegas? Esto es lo más sofisticado que vamos a ver en el curso, ¿eh? Y la verdad es que no le estoy pidiendo que lo ejercitemos. Lamentablemente, la próxima vez que haga el curso voy a tratar de ver cómo hacemos con esto para que podamos ejercitarlo. En este semestre en particular nos estamos haciendo un ejercicio que es igual importante, que es ver estas evaluaciones en papers, pero lamentablemente no permiten ensuciarse las manos con esto, y ensuciarse las manos con esto es bien entretenido, uno puede hacer hartas cosas. En cualquier caso, de todas maneras, van a quedar los do files arriba para que ustedes jueguen con estos códigos y sean superiores a Cataneo en el futuro. ¿Vale? Ya, colegas, eso sería todo. ¿Alguna pregunta?
Ya. Nos estamos viendo el lunes entonces. ¿Bien? Que les vaya bien. Chao, profe, igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien. Profe, una duda. Sí. Profe, una duda es que las presentaciones finales están para el día miércoles 12 Ujú. y no sé si alcancemos los 3 grupos a presentar ese día, como se ha dado al menos en las últimas 2 presentaciones, que siempre queda como un grupo para la siguiente clase, pero como ese día es la última clase, no sé cómo Sí. se va a solucionar. Yo les Si voy a lo mejor va a ser la clase un poco más larga o cómo. O sea, yo no tengo ningún drama en que la clase sea más larga, pero no me gusta abusar del tiempo de ustedes. Entonces, yo les pediría a los equipos que tienen que presentar que se acoten a un tiempo de 15 minutos y unos 5 minutos de pregunta y respuesta. O 10 minutos de pregunta y respuesta. No más que eso, por favor. ¿Ya? Para que nos respetemos entre todos, porque la verdad es que no tenemos más tiempo para hacerlo y no vamos a poder tener otro día de exposiciones para que los equipos que están presentando el trabajo del último equipo que presenta puedan ver qué observaciones les hago, ¿vale? Claro. Ya. Ok. Gracias, profe. Ya, colegas. Así que, por favor, corran la voz de que con respeto tenemos que hacer las presentaciones, yo diría, de una extensión máxima de 15 minutos, ¿vale? Ya. Ya, no ahí lo informamos entonces a los demás que también tienen que presentar ese día. Por favor. Listo, colegas, que estén bien. Ya. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, que esté bien.